Días estudiantes de cuarto grado de secundaria. Soy la profesora Maritza Taza, encargada del área de lenguaje. Vamos a realizar el tema planos de lenguaje. El propósito de la sesión será analizamos los planos del lenguaje y las variaciones de la lengua. Pregunto, si todos pertenecemos a un mismo país, ¿por qué nos expresamos de diversas formas? Por ejemplo, en quechua, buenos días, allin punchay, Ashaninka, Kitaitri. Buenos días. Eso lo vamos a poder deducir a partir del análisis de los planos del lenguaje. Planos del lenguaje. Primero recordamos el tema anterior que era el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Muy bien. El lenguaje es la facultad universal y propia del ser humano para crear y emplear un sistema complejo de signos. Ahora, para que este lenguaje se manifieste, va a utilizar los planos del lenguaje, que son dos componentes. El componente de la lengua, que está en nuestra mente, y el componente del habla, que es más concreto, sonoro. A ver, dice, ¿qué es la lengua? ¿Qué es el habla? Empezamos con la lengua. La lengua es el conjunto de signos empleados por una comunidad. Acuérdate que el lenguaje también es el conjunto de signos, sean las letras del alfabeto, los números, las señas de las manos. Ahora, pero ese conjunto de signos va a ser solamente relacionado con un grupo de personas. Un grupo de personas va a hablar una lengua, ha creado sus propios signos, otro grupo habrá creado signos distintos, habla otra lengua. A eso se refiere. Entonces, tenemos las características de la lengua. Primero, es un código. ¿Por qué se dice que es un código? Obviamente porque se ha creado un conjunto de signos y estos signos siempre van a estar organizados. Casi fija, porque a través del tiempo en la lengua los signos varían. Ejemplo, si antes en el siglo XVI tú lees un texto, decía fermosura, utilizaban la F. Ahora ya no decimos con la letra F, sino hermosura. Reemplazamos la F por la H, a pesar de que es muda. Teórica. Teórica, la lengua es teórica porque se va a regir a normas que van a organizar la forma en cómo nosotros nos expresamos. Psíquica, porque la lengua, como observas acá, se da en nuestra mente, en nuestro cerebro, por eso es mental. Y social, ¿por qué? Porque va a ser creada y empleada por un grupo de personas. En este caso tenemos la lengua, que puede ser el inglés, portugués, quechua, castellano y todas las lenguas que conozcan. Ahora, la lengua se tiene que manifestar de alguna manera. Si está en nuestra mente, tenemos que manifestarla, expresarla. ¿Y cómo se expresa? Mediante el habla. El habla va a ser aquel fenómeno físico, ya no mental, fenómeno físico, por el cual se manifiesta la lengua. ¿Cuáles son sus características? Uso del código, mediante la pronunciación, aunque también puede ser de forma escrita. Variable, porque cada individuo tiene su forma de expresarse. Ahorita, mi habla va a ser distinta a la tuya, a la de tus familiares, a la de tus compañeros. Inclusive, según la edad. Eres un adolescente, pero si recuerdas cuando eras niño, tu habla era distinta y será distinta a cuando seas un adulto y una persona mayor de edad. Práctica, porque se da en el momento, como en este caso. Si bien es cierto, yo tengo la lengua castellana en mi mente, ahorita le estoy concretizando al explicarte este tema. Práctica. Psicofisiológica. ¿Por qué se indica psicofisiológica? Porque primero está en nuestra mente. Antes de exteriorizar mediante el habla, primero lo hemos pensado. Y de ahí se ha puesto en funcionamiento todo lo que son, por ejemplo, nuestros órganos fonadores, cuerdas vocales y también la voz. Después, último, individual. Como te decía, cada individuo tiene su forma, su propia manera de hablar. Bien. Ahora vamos a lo que son variaciones de la lengua. Ya sabemos que es lengua, conjunto de signos empleados por una comunidad.
Las variaciones de la lengua se dividen en tres: dialecto, sociolecto y diolecto. ¿Qué es el dialecto? También conocido como variación diatópica. Va a ser la variación de la lengua según el lugar, región o zona geográfica en la que nosotros nos ubiquemos. Mira, por ejemplo, si bien es cierto en Argentina, México, España, Venezuela y Perú hablamos castellano, pero no empleamos las mismas palabras de nuestra lengua para referirnos a algo. Por ejemplo, ¿tú sabías que cometa la palabra cometa es la misma que se emplea en Perú y en España? Sin embargo, en Venezuela le dicen papagayo este juguete, en México papalote y en Argentina barrilete. ¿Ves? Entonces te das cuenta que según el área o región, cambia el signo que se emplea en nuestra lengua. Ahora, a su vez, la variación diatópica se divide en 5, según variación fonética. En este caso va a variar la pronunciación según la región. Come pescado, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo dicen en la región de Ica. Suprimen, hay supresión de una letra. Lexical. Lexical es, como ya te comenté, por ejemplo, que un mismo significado va a tener diferentes significantes. Es decir, para una palabra se pueden utilizar distintas formas de expresión. Semántico. Una palabra puede tener diferentes significados según la región, a diferencia del lexical. El lexical, por ejemplo, frutilla, fresa, van a ser lo mismo. Pero en cambio, en el semántico, si yo digo guagua, quién sabe, acá en Perú se le dice guagua a un niño pequeño, a un bebé. Guagua también le dicen a un pan, tipo de pan. Pero si tú vas a Centroamérica, un guagua significa bus. Si tú quieres referir a una guagua, te estás refiriendo a un bus o una combi. Pero si acá mencionas lo mismo, no tendrá el mismo significado. Morfológico es el cambio de palabras. Por ejemplo, diminutivos. Nosotros decimos pancito, pero en Cuba dicen pancico. En España, panecillo. O sea, utilizan un diminutivo diferente para lo mismo. Y por último, sintáctico es el cambio en la estructura de la oración. De la Yuli su tía buena había sido. ¿Dónde habrás escuchado ese intercambio de palabras? Muy bien, en la región de la selva. O si no, también en la región de Cajamarca. Ahora, todos estos del dialecto no están mal pronunciados, no son errores propiamente dichos, sino que así ha evolucionado la lengua castellana en esos lugares. Ahora, segunda variación es el sociolecto o variación diastrática. Esto va a ser según factores socioeconómicos o culturales. Tenemos 3. Superestándar. Es la lengua erudita, lengua científica, filosófica, literaria. Es de uso más respetuoso y mucho más formal. Lo encontramos en textos científicos o literarios. Ejemplo, miren, no olviden que hoy día es el onomástico del gerente general del banco. Bien, lo realizan de manera más formal. Estándar, por ejemplo, es la lengua culta, coloquial. Este nivel va a respetar las normas gramaticales. ¿Y dónde se realizan? Por ejemplo, en un trato familiar, en un trato entre compañeros, de respeto, por ejemplo, está presente en los periódicos, en las noticias, porque se llama estándar porque todos deben entender el significado de estas palabras. Ejemplo, chicos, no olviden que hoy día es el cumpleaños de la abuelita Cristina. ¿Ves? En esta familia, la palabra onomástico ha sido reemplazada por su significado más estándar, cumpleaños. Y por último, el subestándar. Es la lengua popular o lengua vulgar. Ahí, esta lengua podemos utilizar jergas, muletillas y a veces presenta errores. Ejemplo, flaca, no te olvides que hoy es el diablo del Chato Miguel. Bueno, ahí se ha utilizado la frase diablo, que no es un error sino una jerga, para indicar cumpleaños, e inclusive se ha utilizado también algo más coloquial, chato, ¿no? Por hacer mención a una característica física de una persona. Pero si tú hablas
dentro de la familia no le vas a llamar chato a un familiar, y mucho menos si hablas con personas de una oficina, en un trabajo. No le vas a mencionar que tal persona es chato o chata, ¿no? Muy bien. Y por último tenemos la variación por el idiolecto o variación diafásica. Es la variación en el registro lingüístico, pero ya no va a ser según la región, el lugar o según el nivel socioeconómico cultural, sino por factores de género, masculino, femenino. Mujeres en algunos casos hablan distinto a los varones, que regia, la mujer, el varón, qué chévere, qué bacán. La edad. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de edad. Dice el niñito, por favor, ¿le das cuerda a mi ómnibus? ¿Ves? Y ya estás recordando tu infancia, ¿no? Como hablabas. Ahora, por ejemplo, los ancianitos ya dicen, un desastre de ley, eso es lo que tenemos, que si nos dan la jubilación, que si no nos la dan, vaya una ley, ¿ves? Es más formal. Ahora, según la ocupación, por ejemplo, el viejito está hablando acerca de un tema que le interesa, pero por ejemplo en este caso una profesora está hablando, dice, para la alambrada en todo su perímetro encargó al corralón los postes que irá colocando una cada 20 metros, ¿cuántos postes compró? ¿Ves? Está leyendo un problema. Muy bien, estudiantes, entonces espero que se haya comprendido la lección, se has prestado atención. Nos vemos en una próxima sesión y por favor no dudes en consultarme cualquiera de tus inquietudes. Que tengan buen día.